Hola Diego, dicen que ahora se cayó la cautelar de Gol Perú, ya puede transmitir Alianza, pero por otro lado, el cambio de base que hizo la FPF indica que solo puede transmitir 11.90. ¿Cómo queda esto? Ya, pero puede transmitir 11.90 en teoría, pero Alianza Lima no tiene nada firmado con 11.90, nada. Y hay algo que nos estamos olvidando, la López, que es muy importante. ¿eh? El doctor Caro, que es el área legal de la FPF, parece no tener claro una sola cosa, el doctor Caro. Y hay algo que te tengo que decir desde ya. Y lo dijo también el doctor Romero en la anterior oportunidad que estuvo con nosotros. Y es la siguiente. Independientemente de que los derechos, digo así entre comillas, que sean de la Federación Peruana de Fútbol, ¿sabes por qué lo digo entre comillas? Porque la Federación Peruana de Fútbol fue quien judicializó el tema de los derechos de televisión. ¿Qué? ¿Eso qué quiere decir? La propia Federación Peruana de Fútbol, en su estrategia de colocar una medida cautelar para cagar a todo el mundo, ¿qué hizo? Agarra y dice, yo voy a colocar esto y voy a decir de que llevo a juicio, judicializo, para saber si es que en verdad yo soy el dueño de los derechos. Por ende, hoy tendríamos que hablar de que la Federación Peruana de Fútbol es presuntamente dueña de los derechos, hasta que el Poder Judicial diga lo contrario, ¿no? De si eso no es. Pero de momento está en controversia porque es un tema que se está tratando todavía en el Poder Judicial. Como te vuelvo a repetir, fue la propia FPF quien puso en tela de juicio si es que le pertenece o no a ellos. Entonces, luego de comentarte esto, te tengo que decir lo siguiente. Como el doctor Caro, porque él es el que termina hablando de este tema, y te lo voy a poner acá, Liga 1 TV. Bueno, como se puede apreciar en pantallas, ¿qué dice Dino Caro? La resolución emitida por el PJ, por el Poder Judicial, no desconoce a la TUFPF como propietario original de los derechos de televisión de la Liga 1, según el estatuto vigente. El objetivo de la medida cautelar era prevenir que los derechos sean vulnerados por contratos sin autorización de la FPF. Así, los partidos del torneo clausura serán transmitidos por 1190 Sports, única señal autorizada por la FPF, a excepción de los encuentros de local de los 4 clubes que tienen contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú del 2025. La Federación Peruana de Fútbol continuará con las acciones legales necesarias para salvaguardar sus derechos. Acá el doctor Caro menciona esto, ¿no? Pero uno tiene que hablar y tiene que decir algo a ciencia cierta. Y es lo siguiente, es que, vuelvo a repetir, la propia Federación Peruana de Fútbol fue la que judicializó esos derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día no podemos decir a ciencia cierta, de verdad, aseverar y decir que los derechos de televisión le pertenecen a la FPF. Que le pertenecían, claro que sí, obviamente, pero quien ha puesto en propio telejuicio son ellos. Entonces, ese es el problema y ese es el tema que termina por confundir a todo el mundo. Hoy por hoy, si la propia FPF dice que no sabe ellos mismos que eran los dueños, se dicen a sí mismos que no saben cuál es o quién es el dueño de los derechos de televisión, ¿cómo van a obligar a un club a transmitir con un broadcaster que ni siquiera tiene contrato con esos clubes? Y encima, alegando de que el FPF son los dueños, cuando ellos mismos fueron los que dijeron de que no eran los dueños, o mejor dicho, que no sabían quiénes eran los dueños, porque por algo lo judicializas. Su estrategia de levantar la medida cautelar era clara, fue básicamente por eso, pero es ahí el tema, ¿no? Uno se queda pensando y dice, a ver, sí, el cambio de los estatutos o las bases también del torneo mencionaba eso, ¿no? Pero en cambio la base del torneo menciona que tiene que, en teoría, transmitir solamente por 1190 Sports. Pero no hay nada que te diga que la FPF es la que tiene, en teoría, ahorita los derechos. Y además, a Alianza Lima, Binacional, Cienciano y Melgar de Arequipa, ya al poder tener el contrato con Gol Perú de si es que dejan entrar a 1190 a sus respectivos partidos de estadios y demás, ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Qué creen que termine pasando, muchachos? ¿Gol Perú ustedes no creen que pueda demandar a los clubes? Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Ahora, Alianza Lima también podría, yo digo, hablo dentro de mi cabeza y dentro de todo, ¿no? Digo, podría también hacerse la de Pilatos y decir, mira, ¿sabes qué? Hasta que no se arregle esto, seguimos haciendo como estábamos, porque, ¿qué pasa? La Secretaría General ya se ha comunicado con los clubes, esos 4 clubes, y ha amenazado a los 4 clubes, indicando que si no siguen cumpliendo con lo que estaban haciendo hasta ahora, los 4 clubes van a descender automáticamente, se van a tomar consecuencias al respecto. ¿Y eso a ti te parece justo? ¿Eso no es coacción para que firmen y se mantengan con ellos, obligándolos a? Pregunto claramente, ¿no? Veremos qué sucede, la película todavía no acaba, pero es un avance muy importante y lo importante es que se ha hecho justicia. Y para todos ustedes, como siempre, arriba Alianza, muchachos, toda la vida